Bienvenidos a una nueva clase de física. El día de hoy vamos a realizar el práctico número 2, que lo tenemos por acá. ¿Sí? Práctico número 2 de vectores. Recuerde que ya hicimos transformación de conversión de factores numéricos, ¿no? Y de factores de unidades. Entonces, hicimos teórico 1, práctico 1 de eso. Ya hicimos el teórico 2, que era el principio de vectores, resolución de triángulos rectángulos. Y además de eso, también hemos hecho, pues, lo que viene siendo, vamos a hacer ahora lo que viene siendo el práctico 2, justamente de eso, ¿no? De resolución de triángulos rectángulos. Excelente. A ver, permítanme un segundito nada más. Está compartiendo esto así. Exacto. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Ahora, como les decía, practico 2 vectores, pero no vectores en sí, sino el principio para poder resolver vectores, que es la resolución de triángulos rectángulos. Como esto es el práctico, vamos a resolver el siguiente triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es esto, facilito. ¿Qué es lo que nosotros podemos observar en este triángulo rectángulo? En este triángulo rectángulo nosotros podemos observar el ángulo C, que vale 35 grados, el ángulo D, que muy gentilmente en el libro ya nos está diciendo que es 90 grados, el ángulo B, el cual no conocemos, y el lado o cateto D, que son 10 metros. Y no se olviden, por favor, que siempre al frente del ángulo de 90 grados está la hipotenusa. Entonces, nosotros podemos decir, confiar de que el cateto D, que son 10 metros, es la hipotenusa. ¿De acuerdo? Bien, sigamos, por favor. Ahora, ¿cómo llamamos nosotros a los catetos según sus ángulos? Si el ángulo es, lógicamente, el ángulo B, el cateto o lado que le correspondería sería el cateto B. O sea, este lado de acá de este triángulo sería el cateto B. Ahora, otra forma de llamarlo también sería el lado de C, con una liñita arriba. El lado de C. ¿Bien? ¿Listo? Entonces, podríamos llamarlo de cualquiera de las dos formas. Pero yo lo he decidido llamar B en este ejercicio. Entonces, ¿cómo se llamará este cateto de acá? El cateto de aquí al frente. Si este es el ángulo C, el cateto del frente se llamará el cateto C y será la longitud de este lado. La longitud de este lado. Excelente. Una vez que hemos visto esto, pues vamos a sacar los datos. Es tan importante sacar los datos que nosotros lo tendremos siempre en los ejercicios de física, ¿bien? Entonces, tenemos el ángulo C, que es de 35 grados, es este ángulo de acá, fíjese, ángulo C es de 35 grados. El ángulo D, que es de 90 grados, tenemos dos de los ángulos. Tenemos el cateto D o el lado de la hipotenusa D, que son 10 metros. Tenemos el ángulo B, que es una incógnita. Fíjense cómo a las incógnitas yo las pongo con rojo. ¿Sí? A todas las incógnitas yo las pongo con rojo. Tenemos el cateto B que no conocemos, que es esta longitud. No conocemos al cateto B. Y además de eso, tampoco conocemos al cateto C. Bien, no conocemos al cateto C. Por favor, no se olviden de esta premisa sumamente importante, que para poder resolver un triángulo rectángulo siempre debo tener 3 datos. Para resolver un triángulo rectángulo siempre debo tener 3 datos. ¿Ok? Entonces vamos a verificar si aquí tenemos 3 datos. Tenemos uno que es un ángulo, tenemos otro que es otro ángulo y tenemos uno que es un lado. Bien. Entonces, siempre para poder resolver un triángulo rectángulo requerimos de 3 datos. Uno, siempre de esos 3 datos, uno siempre debe ser un lado, cualquiera de los lados. Bien.
¿Cumplimos con esos requisitos? Sí cumplimos con esos requisitos porque tengo ángulo C, ángulo D y cateto D. Y estas tres incógnitas. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a analizar los ángulos. Vamos a analizar los ángulos y por análisis me refiero que vamos a encontrar todos los ángulos que nos hagan falta. Por ejemplo, tenemos aquí que el ángulo B, bravo, que el ángulo B más el ángulo C más el ángulo D es igual a 180 grados. No se olviden que la suma de los ángulos internos de todo triángulo, sea rectángulo o no, siempre van a ser 180 grados. Hay una forma más sencilla de hacerlo que solamente el ángulo B más el ángulo C sumen 90 grados, pero yo siento que esto les va a servir más. ¿Qué hacemos? Reemplazamos. En lugar del ángulo C que he puesto yo, 35 grados, que es lo que está acá. En lugar del ángulo C, la letra, he puesto su valor en grados. Lo mismo para el ángulo D, que son 90 grados. Luego pasamos del 35 a restar, pasamos del 90 también a restar, y lo que nos quedaría sería algo como esto, ¿no? El ángulo B va a ser igual a 180 grados menos los 90 de acá menos los 35 de acá. Finalmente, si nosotros ingresamos esto en la calculadora, 180 menos 90 menos 35, nos va a dar 55 grados, que es el valor del ángulo B. ¿Ok? Listo. Una vez que ya tenemos los tres ángulos, porque tengo el ángulo C, tengo el ángulo D y ahora tengo el ángulo D, los ángulos ya están completos todos. Si ya están todos los ángulos completos, lo que nosotros hacemos, lo siguiente que vamos a hacer, pues obviamente es analizar los lados. Cuando iniciamos el teórico, yo les había dicho, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer en esta situación de los lados, ¿no? Pues lo primero que se le vendría a la cabeza es, usemos el teorema de Pitágoras. ¿Y por qué deberíamos usar el teorema de Pitágoras? Y porque el teorema de Pitágoras nos ayuda a conocer los lados. Entonces vamos a escribir lo que sería la ecuación del teorema de Pitágoras. La ecuación del teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado, para este caso la hipotenusa es D, por eso hemos puesto D al cuadrado, hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. ¿Cuáles son sus catetos? B es uno de ellos y C es otro de ellos. Entonces, tanto B como C irían al cuadrado y en suma. Si ustedes se fijan, yo lo he puesto con rojo. ¿Por qué lo he puesto con rojo? Porque no son datos, son incógnitas, son cosas que yo no sé, que no conozco. Y si no conozco esto, B y C, no voy a poder usar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque en una ecuación hay dos incógnitas, que son tanto la B como la C. Si en una ecuación hay dos incógnitas, no se puede usar el teorema de Pitágoras. De hecho, ninguna ecuación. Porque cuando despeje una me va a quedar en función de la otra. Y si me queda en función de la otra, pues no estoy hallando un valor numérico. Entonces, no me sirve el teorema de Pitágoras para encontrar los lados. Al menos no me sirve por el momento, porque tengo dos lados, dos catetos que no conozco. Vamos a usar entonces las funciones trigonométricas, ¿sí? Vamos a usar entonces, las funciones trigonométricas. ¿Por qué es tan importante usar las funciones trigonométricas? Porque si no puedo usar el teorema de Pitágoras, usaré pues entonces las funciones. Bien, aquí yo he decidido usar el seno de 35. Hubiese podido usar cualquier otra función trigonométrica, pues, obviamente que me sirva, excepto la tangente, porque sería C sobre B. Podría haber usado el seno de 35 o el coseno de 35. Inclusive hubiese podido usar el otro ángulo, que es 55 grados, para hacer seno de 55 y hallar B, o coseno de 55 y hallar C. Pero, pues, por nada en especial, he elegido seno de 35 grados. Entonces, según el SOHCAHTOA, ¿qué es el seno? El seno es cateto opuesto,
sobre la hipotenusa, y la hipotenusa es 10 metros. Entonces, cateto opuesto sobre hipotenusa lo ponemos acá. El opuesto es C, que lo he puesto con rojo, puesto que es una incógnita, no la conocemos. Y sobre la hipotenusa no le he puesto la letra D, sino que directamente le he puesto su valor, que son 10 metros. Usted me dirá, ah, bueno, Esteban, entonces lo que tú pretendes hacer es una ecuación, una incógnita. Esto sí me sirve. Esto sí me sirve. ¿Por qué? Porque solamente hay una incógnita, que es la letra C. Ahora, hay que despejarla claramente. ¿Cómo la despejamos? La despejamos viendo qué es lo que estorba. ¿Qué estorba la C para estar solita? Estorba el 10. ¿Qué operación matemática está haciendo el 10? Al estar en un denominador, está dividiendo. Pasaría a multiplicar al otro lado del igual. Si pasa a multiplicar, nos quedaría algo como lo siguiente. C, que le he cambiado de lado, C es igual a la multiplicación de estos dos, que ya lo dijimos, que se iban a multiplicar. 10 por el seno de 35 y ahí sí la C se quedó solita. Vamos a tomar nuestra calculadora, y nos quedaría 10 por seno de 35. En su calculadorita usted va a tener, bueno, aquí lo he repetido sin ninguna razón, lo que va a obtener es 5.73. En su calculadora usted va a obtener 5.73 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras la hipotenusa mide 10 metros, esto mide 10 metros, este cateto, esto de acá, mide 5.73. El cateto C mide 5.73. Bien, entonces listo, hemos hallado el cateto C y ahora lo único que nos faltaría es hallar el cateto B. Disculpa. Bien, ¿qué hacemos para hallar el cateto B? Podríamos usar otra función trigonométrica. De hecho, en el teórico, para hallar los dos lados, yo había utilizado, sí, dos veces una función trigonométrica, ¿no? El seno de un ángulo y luego el coseno del mismo ángulo para hallar el otro lado. Y sí, acá también podríamos hacer coseno de 35 es igual a B sobre 10 metros, ¿sí? De esta manera, lo que nos quedaría, pues sería el cateto B. Pero para variar un poco, para que ustedes siempre tengan una variante más de resolución, he decidido utilizar el teorema de Pitágoras. Fíjense ahora, vamos a comparar el teorema de Pitágoras al inicio del ejercicio con el teorema de Pitágoras ahora que ya conocemos un lado. Aquí era d cuadrado con negro es igual a b cuadrado más c cuadrado, ambas con rojo, y acá solamente la B está con rojo. ¿Por qué? Porque C ya es un dato. C ya es un dato. Entonces, si ya tengo dos lados y me falta encontrar uno, pues bien puedo utilizar el teorema de Pitágoras. Un poquito más demoroso, sí, de que si hubiésemos usado una función trigonométrica, pero está bueno igual saber cómo se puede hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá despejamos. ¿Qué me estorba para poder saber b cuadrado? Me está estorbando c cuadrado. ¿Qué operación matemática está haciendo c cuadrado? Está sumando, pues lo pasamos a restar. Le restamos a d cuadrado. Entonces, d cuadrado menos c cuadrado es igual a b cuadrado. Ahora, lógicamente, yo no quiero b cuadrado, porque aquí me está preguntando por la b, no por la b al cuadrado. ¿Qué hacemos entonces? Pues bueno, acá yo he reemplazado primero, claramente en lugar de la D he puesto 10 metros, ¿sí? 10 metros. Y en lugar de la C he puesto los 5.73 metros acá. Reemplacé primero. Pero bueno, después de reemplazar, si lo decide hacer así, ¿qué estorba para saber a la B? Para saber a la B me está estorbando el cuadrado. Si me estorba el cuadrado, paso como raíz. Entonces tacho el cuadrado y este cuadrado pasó a ser raíz y es lo que vamos a ver justamente ahora. Eso. B es igual a la raíz cuadrada de 10 al cuadrado menos 5.73 al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. Y luego cuando ingresamos esto en la calculadora nos da que B es 8.1
2 metros. Quizá a ustedes les salga 8.19, me parece que sale 8.19, pero cuando es 9 uno puede aproximarle al inmediato superior, que es el 2. Y 8.19 es en realidad 8.2. No hay problema con aproximarles. Y bien, ¿podemos decir que ya está resuelto este triángulo rectángulo? Sí, sí, claro, podemos decir que ya está resuelto este triángulo rectángulo porque tengo 1, 2 y 3 ángulos ya encontrados, y tengo 1, 2 y 3 lados encontrados también. Si tenemos 3 ángulos, 3 lados, está resuelto el triángulo rectángulo. Bien, en la tareita que yo les voy a enviar, pues seguramente yo les diré que ustedes, ¿sí? Que ustedes tienen que, ¿sí? Que ustedes tienen que encontrar uno de los lados o de los ángulos, ¿no? Bien. El día jueves hay, al parecer, la entrega de los kits alimenticios. Si es que alguno de sus compañeritos no ha entregado la tarea, el portafolio, podría entregármelo allá inclusive. Estaré llevando por si acaso, ¿no? Bien, sigamos por favor. ¿Está este ejercicio listo? No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. ¿No? Perfecto. Podemos seguir entonces. Vamos ahora al segundo ejercicio, resolver el siguiente triángulo rectángulo. Realmente sería resolver los siguientes triángulos rectángulos. Bien, como podemos ver, aquí tenemos dos triángulos. El triángulo ABC, que lo voy a pintar de azul. Tenemos el triángulo ABC, que es el triángulo que ustedes pueden observar acá, pintado de azul. Y tenemos el triángulo ECD, que sería el triángulo, ¿sí? Que sería el triángulo que va a estar pintado de rojo ahora. DEC, que es este triángulo de acá. Como ustedes pueden ver, hay dos triángulos, lo que quiere decir que nosotros tenemos que ya no hallar 6 cosas de un triángulo, sino 2 cosas, 12 cosas de 2 triángulos. ¿Con qué empezamos? Pues primero, vamos a nombrar, sí, primero vamos a nombrar a estos lados. Acá en lugar de llamarlo a esto B, a esto ya no lo voy a llamar B. Sí, lo voy a llamar de otra forma. Sí, lo voy a llamar de otra forma. Bien, como les decía, ahí está el triángulo. Bueno, vamos a ver los datos. ¿Cuáles son los datos que vamos a tener? Primero que nada tenemos el ángulo D. ¿Cuál es el ángulo D? El ángulo D es este ángulo de acá, el del triángulo DC o SD, como le quiera decir. Y vendría siendo el ángulo que está acá, ¿no? Este ángulo con rojo. Este ángulo mide 28 grados. Tenemos el ángulo B, que son 90 grados, que es el triángulo ABC, y son estos 90 grados de aquí. ¿Ok? ¿Ok? Ah, no sé. ¿Tú? Ah, ok, 90 grados. Tenemos el ángulo C, que también son 90 grados, pero fíjense, no es lo mismo el ángulo C para el triángulo ABC que para el triángulo DEC. El ángulo C son 90 grados siempre y cuando hablemos del triángulo DEC, o sea, todo esto, 90 grados. Pero estos 90 grados están separados en dos, no sabemos si iguales. Sigamos con los datos.
El otro dato sería el lado BC. Ahora quiero que observe, por favor, esta forma de escribir el lado BC. Escribo la letra B, escribo la letra C y una liñita arriba. ¿Qué quiere decir esta liñita arriba? Que es la unión del punto B con el punto C. Y es la longitud. Esto indica una longitud. Y nos está diciendo que desde el punto B hasta el punto C mide 47 centímetros. Fíjese, de B a C mide 47 centímetros. Es una forma de representar a los catetos. De esta manera nosotros vamos a representarlo siempre así porque es mucho más fácil. Ahora, si ustedes ven los datitos acá chiquititos, nos dice que BC mide 47 centímetros y que BC es el doble de la longitud de EC. O sea que EC es la mitad de la longitud de BC. Y si es la mitad, entonces EC, usted divide 47 para 2. EC, que es la medida que le estoy poniendo con rojo, es 23.5 centímetros. Bien. Esto va a ser muy importante, puesto que en el triángulo SD, esto es un dato, es un lado, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que no conozco? Lo que no conozco, sí, lo que no conozco es el ángulo E. Ahora usted preguntará, ahora usted se preguntará, ¿cuál es el ángulo E? Pues bueno, el ángulo E es este ángulo que ustedes pueden observar que le pertenece al triángulo SD. Entonces, esto lógicamente no nos lo dice, y como no nos lo dice, es una incógnita, por eso va con rojo. ¿Qué más tenemos? Tenemos como incógnita el ángulo A, este ángulo también tan importante, el ángulo A, que es parte del triángulo ABC, no lo conocemos. Pues va siendo un problema, de verdad. Ahora, el ángulo SA, fíjense por favor, ¿qué es esto del ángulo SA? Que es esta línea, C, que viene acá, y A, que es acá. Entonces, el ángulo ECA es este ángulo de aquí, es decir, este ángulo de acá. ¿Sí? Este ángulo de acá, el que yo estoy pintando de rojo. El ángulo ECA es la unión de estos tres puntos y pues el ángulo que queda formado entre ellos. ECA sería este. ¿Listo? Y luego nosotros tendríamos que el cateto AC es desconocido también. Ahora, ¿qué es AC? AC es este cateto, este lado que estoy pintando con rojo, que vendría a ser pues la hipotenusa del triángulo ABC, ¿sí? Que sería la hipotenusa del triángulo ABC. Este lado de acá es desconocido, entonces está aquí en mis incógnitas. ¿Qué más es desconocido? El cateto AB. El cateto AB también es desconocido. ¿Qué es el cateto AB? El cateto AB es este cateto de acá, el que estoy pintando. La longitud de este cateto AB es desconocida igual. Y ahora, si es que la longitud del cateto AB es desconocida, también lo va a ser la longitud del cateto DC, porque aquí me dice que tanto AB como DC son iguales. Entonces, estas dos longitudes son desconocidas y son iguales. Una vez que hemos separado los datos, las cosas que sé y las cosas que no sé, ¿sí? Una vez que separamos eso, nosotros podemos estar en toda la capacidad ya de iniciar. Entonces vamos a iniciar con el primer triángulo. ¿Cuál es el primer triángulo? El triángulo ABC, que vendría siendo este triangulito de acá que estoy poniendo con rojo. Como les digo, disculpen la desprolijidad, pero es que en realidad no tengo lápiz. Este triángulo de acá es el triángulo ABC. Ahora quiero que pongan bastante atención en los colores que les he dado a los puntos, que vienen siendo también los ángulos, para que ustedes sepan qué es lo que no tenemos. No tenemos el ángulo A, no tenemos el ángulo C, y sí tenemos el ángulo B, pues básicamente porque es el ángulo de 90 grados. Bien, ahora vamos con los lados. No conozco la longitud del lado AB,
¿sí? No conozco la longitud del lado AB. Este lado de aquí es desconocido, no nos dice, no nos da. La longitud del lado AC, que viene siendo su hipotenusa, tampoco la conocemos. Esta longitud de acá, que es su hipotenusa, tampoco la conocemos. Y por último tendríamos al cateto BC, el ángulo o el lado BC, que sí lo conozco, que es de esta longitud de acá del pie del triángulo, que esto sí lo conozco. Y como sí lo conozco, lo pongo con azul. Esto sí lo conozco. Pero entonces ahí ustedes van a decir, Esteban, tú nos dijiste algo al principio del otro ejercicio. Una premisa nos diste, que para resolver cualquier triángulo o rectángulo se necesitan tres datos. ¿Sí? Se necesitan tres datos y que al menos uno de esos datos debe ser un lado. Vamos a ver si es que nosotros cumplimos con esto. A ver, tenemos una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas, cuatro incógnitas. Datos son uno, que es el ángulo, y un lado. ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos apenas dos datos. Y aquí dice que se necesitan tres. Si tenemos dos datos y se necesitan tres, y al menos uno de ellos debe ser un lado, que está bien, uno es un lado, pero aquí tengo dos datos, no tengo tres. ¿Qué significa eso? Que en este triángulo rectángulo no se va a poder resolver. Este triángulo rectángulo no se puede resolver, pero nunca se va a poder resolver. No, aún no se puede resolver. ¿Qué nos toca hacer entonces si aún no se puede resolver? Pues tenemos que irnos corriendo al siguiente triángulo. Separamos entonces el siguiente triángulo. Bien, entonces permítanme un momentito que le saco estas letritas. Bien, como les iba diciendo, ¿no? Separamos el segundo triángulo y ¿qué es lo que vamos a tener? En el segundo triángulo, aquí sí ya me toca escribir. En el segundo triángulo, no, voy a irle editando acá. En el segundo triángulo, ¿nosotros qué tenemos? Pues básicamente tenemos el ángulo D, ¿sí? Tenemos el ángulo D por acá, que este sí es conocido, por eso lo pongo con color negro. Tenemos el ángulo E, como ustedes lo pueden ver acá, el ángulo E. Bien. Y tenemos el ángulo C. Ahora ustedes, me encantaría que pudieran notar que no es lo mismo poner el ángulo C del segundo triángulo que el ángulo C del primer triángulo. Obviamente, este ángulo E, como se los había dicho en algún momento, iría con rojo porque es un dato desconocido, ¿sí? Es una incógnita. ¿Qué hago entonces ahora que yo tengo esto? Pues lógicamente nosotros necesitaríamos saber si es que tenemos algún dato que corresponda a los lados. Por ejemplo, si yo quiero poner que si se sabe, que si es que se sabe la longitud del lado de E, tenemos esa longitud, no la tenemos. DE es una incógnita. Así que yo lo voy a poner acá como incógnita. Fíjense, la longitud de este lado de E es una incógnita. Y ahora la longitud, me quedan 10 minutos, bueno. Y ahora la longitud del lado DC. La longitud del lado DC es una incógnita también. Pregunta, ¿la longitud del lado EC yo la conozco? Sí la conocemos, claro que la conocemos. ¿Sí? Y está acá. ¿Sí? Está acá. Nos dice que la longitud de EC son 23.5 centímetros. Así que la vamos a escribir. 23.5 centímetros aquí. 23.5 centímetros. Está un poquito grande. Vamos a bajarle un poquito eso. Y la pregunta aquí sería. Ay, la garganta. Y la pregunta aquí, lógicamente, sería.
conozco yo tres cosas aquí, tres datos, al menos uno de ellos un lado, como para poder resolver mi triángulo. D es un dato. Sí, claro. Conozco tres datos, sí. ¿Cuáles son esos tres datos que conozco? El ángulo D, el cateto EC y el ángulo de 90 grados. Hay tres datos y al menos uno de ellos es un ángulo, entonces sí, sí los conozco. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Puedo usar cualquier función trigonométrica? Sí, puedo usar la función trigonométrica, por ejemplo, de 28 grados para poder hacer. Vamos a ver, ¿qué encontraríamos si es que nosotros hacemos el seno, el seno de, el seno de 28 grados, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros hacemos el seno de 28 grados? Al azar, ¿no? Al azar decimos, a ver, bueno, seno de 28 grados. ¿Qué va a pasar? Bien, si yo hago el seno de 28 grados, va a ser cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto a 28 grados? Es 23.5. Lo escribo. 23.5 centímetros. Y sobre la hipotenusa, porque cateto es opuesto sobre hipotenusa. El opuesto era 23.5 y la hipotenusa es el que está al frente del ángulo de 90 grados. Si el ángulo de 90 grados está acá, la hipotenusa es el cateto de E. Pues, bueno, la hipotenusa de E, que la voy a escribir en este momento con rojo. De E. Y bien, hemos propuesto el seno de 28 grados. ¿Y cuál es la incógnita que nosotros encontraríamos ahí? Sería la hipotenusa de E. Como está dividiendo, la pasaríamos a multiplicar y nos quedaría como la hipotenusa de E multiplicada por el seno de 28 grados por el seno de 28 grados, ¿sí? Por el seno de 28 grados. Bien. Seno de 28 grados. Y eso va a ser igual a lo que se quedó del otro lado, que son los 23.5 centímetros. Ahora, ¿ya está despejado? No, claramente no. DE debe estar solita. Entonces, la longitud de la hipotenusa de E, que es esta longitud, esta hipotenusa, va a ser igual. Bien, esto que está multiplicando va a bajar a dividirla al 23.5. Entonces, ¿quién está arriba? El que estaba del otro lado del igual. O sea, vaya, entonces 23.5 centímetros sobre el seno de 28 grados, sobre el seno de 28 grados. Sobre el seno de 28 grados. Y eso nos daría como resultado que la longitud de la hipotenusa de E, la pongo con azul porque se va a convertir en un dato en este momento, vamos a dividir 23.5 dividido para el seno de 28 grados. Y nos da 50.05, ¿no? Ponemos entonces acá que la longitud de la hipotenusa de E han sido 50.05 centímetros. Y la gran pregunta que nosotros nos haríamos es, bueno, Esteban, ya encontramos la hipotenusa, ahora la hipotenusa no es una incógnita, pero ¿de qué te sirve? Y ahora, si usted se dio cuenta, la longitud de DC, que es esta longitud de acá, también es la misma longitud de AB, lo que quiere decir que si yo encuentro DC, también voy a encontrar AB. Entonces nosotros podríamos preocuparnos en encontrar DC. De esta manera mataríamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Entonces lo voy a poner por acá.
Una vez que hemos encontrado el valor de la hipotenusa, voy a encontrar el valor de DC. ¿Con qué función trigonométrica? Con el coseno. Coseno de 28 grados. Coseno de 28 grados va a ser igual a cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente? El cateto adyacente es DC. Adyacente a 28 grados es DC. Como DC es una incógnita, DC, cateto DC, sobre la hipotenusa. Pero la hipotenusa ya la encontramos, ya no es más una incógnita. Entonces, ponemos sobre 50.05. 50.05. Bien. Y una vez que nosotros deseemos despejar DC, ¿cómo despejaríamos DC? Pues bueno, para despejar DC, lo que nosotros haríamos es que esto, que son los 50.05, está dividiendo, pues pasaría a multiplicar. Y puedo escribirle de un solo lado ya que DC va a ser igual a la multiplicación de 5.05 centímetros, 50, perdón, 50.05 centímetros por, perdón que escriba así, por coseno de 28 grados. Por coseno de 28 grados. Lo que nos daría que finalmente la longitud del lado de C va a ser igual, aquí sí calculadora, 50.05 por el coseno de 28 grados. Que nos da una longitud de 44.19. Entonces lo podemos poner así, 44.19 centímetros. Ahora mucho ojo, esta longitud de DC también se la podemos adjudicar al cateto AB. AB también tiene esta longitud, 44.19. ¿Por qué, Esteban? Pues porque aquí me dice que si tengo yo DC o AB, cualquiera de las dos va a ser igual a la otra. 44.19 centímetros es AB. Bien. Entonces, ¿qué tendríamos ya? Tendríamos un lado, dos lados, tres lados, un ángulo, dos ángulos y me faltaría el ángulo E. Pero el ángulo E es facilito porque el ángulo E, que debería ponerlo con rojo, si se me acaba el tiempo, por favor, ustedes pueden terminarlo. Ángulo E más 28 grados debe darnos 90. O también el ángulo E más 28 y más 90 deben ser 180 grados. Pero yo prefiero poner, por la premura del tiempo, que el ángulo E más 28 grados, el ángulo E más el ángulo D, que son 28 grados, nos debe dar 90. Despejándole al